Buen día. Voy a explicarles un poco sobre las operaciones contables en las sociedades de capital y vamos a explicar algunos de los casos que se dan en las modalidades de capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Vamos a tomar un ejemplo. Dice la empresa Siempre Verde S.A. cuenta con un capital social autorizado de 80,000, integrado por 800 acciones de 100 quetzales cada una. El primer caso describe que se suscribe y se paga la totalidad del capital autorizado. O sea, lo mismo que se autorizó es lo mismo que se suscribió y lo mismo que se pagó de capital. Entonces, tomando en consideración que son 80,000, la primera partida va a reflejar lo que corresponde al capital autorizado. De esa cuenta vamos a utilizar suscripciones por cobrar, cargado en el debe, contra la cuenta capital autorizado, abonado en el haber. En esta primera partida entonces registramos el capital que fue autorizado, los 80,000. En la segunda partida usamos acciones suscritas con los 80,000, puesto que fue lo mismo, contra la cuenta suscripciones por cobrar, 80,000. En esta segunda partida lo que estamos registrando es el capital suscrito, o sea, la suscripción de la totalidad de las acciones. Si se dan cuenta, en la primera partida teníamos suscripciones por cobrar en el debe y ahora tenemos suscripciones por cobrar en el haber. De esa manera estamos eliminando esta partida de suscripciones por cobrar. Pasamos al tercer momento. El tercer momento lo registramos en la partida número 3, que nos va a registrar el capital pagado. Entonces, como se pagó la totalidad de los 80,000, quien recibe ese dinero es la cuenta caja y bancos, ¿sí? Contra acciones suscritas. Y de esa manera registramos el pago de la totalidad de acciones, que en este caso eran 800 acciones y nos da 80,000. En este proceso de registro estamos eliminando la cuenta acciones suscritas, que estaba en el debe en la partida 2, y ahora acciones suscritas está en el haber en la partida 3. De esa cuenta eliminamos también acciones suscritas. Y nos queda, acá tengo nota, obsérvese que las únicas cuentas que quedarían abiertas entonces serían caja y bancos con los 80,000 y capital autorizado con los 80,000. Y ahí concluimos con el primer caso. Veamos el segundo caso. En el segundo caso, vamos a asumir que de los 80,000 quetzales que estaban autorizados, solo se emiten y suscriben 500 acciones de 100 quetzales. Y esas 500 acciones que se emitieron por 100 nos da 50,000, perdón, las cuales se pagan en su totalidad. O sea, teníamos 80,000 autorizados, se emiten o se suscriben 50,000, y de estos 50,000 pues se paga la totalidad con 50,000, ¿sí? Entonces, nuevamente la primera partida registra el capital autorizado, suscripciones por cobrar a capital autorizado. Segunda partida registra la emisión o suscripción de 500 acciones, lo que nos da 50,000. O sea, de 80,000 que teníamos autorizados, solo se emiten y se suscriben 50,000. Y en la tercera partida registramos el momento del pago, el capital pagado. De estas 50,000 que estaban suscritas, se pagaron la totalidad, o sea, los mismos 50,000. Y queda caja y bancos
a acciones suscritas. Ese sería el segundo caso. ¿Sí? Seguimos con el tercer caso. En el tercer caso, lo suscrito es diferente, dice, de lo autorizado y lo pagado. O sea, en los tres momentos del capital, autorizado, suscrito y pagado, las cantidades van a ser diferentes. Y me dan aquí el ejemplo que de los 50.000 que se habían emitido, solo se van a pagar 300 acciones, lo que nos da un total de 30.000. Entonces, nuevamente, en la partida 1 registramos los 80.000 que teníamos autorizado. En la partida 2 registramos 50.000, que fue lo que se suscribió. Y en la partida 3 registramos nuevamente el capital pagado, que solo fueron 300 acciones, lo que nos da 30.000. Entonces, obsérvese que en este caso los tres momentos del capital son diferentes. Autorizado por 80.000, suscrito por 50.000 y únicamente pagado 30.000. Y ahí concluimos con este tercer caso. Veamos un caso más. Cuarto caso. Aquí, en este caso, la diferencia es que ya vamos a involucrar acciones comunes y preferentes. Es la misma mecánica que trabajamos en los casos anteriores. Sin embargo, acá diferenciamos cuánto es de acciones ordinarias y cuánto es de acciones preferentes. Y nuevamente, la partida 1 registra el capital autorizado, la partida 2 registra el capital suscrito y la partida 3 registra el capital pagado. Entonces, en el ejemplo, nos dicen que esta empresa o esta compañía tiene un capital autorizado de 500.000, ¿sí? 500.000 es el momento en que estamos registrados. Solo que lo tiene integrado por 300.000 de acciones ordinarias y 200.000 de acciones preferentes. Entonces aquí hacemos esa separación. Acciones ordinarias 300.000, acciones preferentes 200.000. La cuenta sigue siendo la misma, suscripciones por cobrar, pero le agregamos las que son ordinarias y le agregamos las que son preferentes. Y todo esto abonado al capital autorizado con los 500.000. De igual manera, nos sigue diciendo el ejemplo que se suscriben y se pagan 2.500 acciones ordinarias y 1.500 acciones preferentes. Entonces, lo que se suscribe va a ser lo mismo que lo que se paga en la tercera partida. Veamos cómo queda la segunda partida. Quedaría entonces acciones suscritas con 250.000, que es lo que me están diciendo acá, que son 2.500 acciones a 100 quetzales y preferentes 1.500 acciones a 100 quetzales. Entonces eso me da 250.000 de ordinarias y 150.000 de preferentes. Aquí registramos entonces el capital suscrito. Y por último, en la partida número 3, registramos el capital pagado. Capital pagado son 400.000, que es la suma de 250.000 de acciones ordinarias más 150.000 de acciones suscritas, para un total de 400.000. Y de esta manera quedaría registrado, ingresado en la cuenta de caja y bancos los 400.000 en la partida número 3. Veamos un caso más. Quinto caso. En este caso se da cuando no solo se paga en efectivo, sino que se pueden usar otros activos, otros bienes para pagar por parte de los suscriptores. Entonces, el ejemplo nos dice que los suscriptores de acciones ordinarias entregan previa tasación de expertos, o sea que previamente a recibirlos hay que evaluar cuánto cuesta cada uno de esos bienes o de esos activos. Entregan, en el caso de las acciones ordinarias o suscriptores ordinarios, se entregan edificios, terrenos, un depósito bancario, vehículos y patentes. Y por parte de los suscriptores de acciones preferentes se entregan
un depósito, mercaderías, inmobiliario y equipo. Acá se refleja cada uno de los valores con sus respectivas cuentas que están aportando. En este caso solo estamos registrando entonces el momento del capital pagado, ¿sí? Por eso solo vamos a hacer la partida número 3, que es la que registra el capital pagado. ¿De qué manera se pagó? Pues se pagó en efectivo una parte, 225,000. ¿De dónde salen estos 225,000? De la sumatoria de 150,000 como depósito bancario de accionistas ordinarios más 75,000 como depósito de los accionistas preferentes y nos da un total de 225,000. Terrenos pues son los 5,000 que tenemos acá. Luego edificios tenemos 35,000 que tenemos acá y patentes 50,000 que también lo aportaron los accionistas ordinarios. Vehículos 10,000 también los accionistas ordinarios lo aportaron. Mercadería 60,000, estas sí fueron aportadas por los accionistas preferentes. Y mobiliario y equipo con 15,000 también aportados por los accionistas preferentes. Haciendo la sumatoria pues nos da los 400,000 que veníamos trabajando y los separamos entre los 250,000 de los accionistas ordinarios y acciones suscritas preferentes, 150,000 que es la sumatoria de los suscriptores de acciones preferentes. Y así quedaría registrado el capital pagado en este quinto caso. Bueno, esos serían los casos. Vamos a ver un par de casos más, pero cuando se dan situaciones especiales con las operaciones de las acciones. Las acciones se pueden vender por un valor superior y a ese valor adicional se le llama prima. Entonces tenemos el caso de venta de acciones con prima. Y nos dan un ejemplo acá donde se especifica que se venden 200 acciones ordinarias de 100 quetzales a la par, las cuales se vendieron en 105 quetzales cada acción. O sea, quiere decir que se están vendiendo por 5 quetzales más de lo que tenían registradas esas acciones ordinarias. Si multiplicamos 200 acciones por 105 quetzales, nos da un valor de 21,000, que es lo que recibe Caja y Bancos. Aquí tendríamos entonces como cuenta acciones ordinarias 20,000, que era lo que teníamos registrado. Acciones suscritas ordinarias, aquí me comí la palabrita suscrita, acciones suscritas ordinarias con 20,000 y la prima sobre acciones, los 1,000 quetzales sería el valor adicional. ¿Cómo salen esos 1,000 quetzales? Serían los 5 quetzales adicionales por las 200 acciones. Y entonces aquí cuadramos la partida contable con los 21,000. Pudiera darse otro caso, lo contrario, cuando se vende acciones con prima. En ese caso se le llama venta de acciones con descuento. Sin embargo, en Guatemala el Código de Comercio regula que no se pueden vender acciones con descuento. Pero vamos a asumir, si se diera el caso, ¿cómo quedaría el registro? Tenemos nuevamente 200 acciones ordinarias con un valor a la par de 100, o sea, fueron emitidas por un valor de 100, pero se están vendiendo por un valor de 95 quetzales cada una. Entonces multiplicamos 200 acciones por 95 y me da 19,000. La diferencia por el valor inferior que estamos vendiendo, que eran 5 quetzales también, porque ahora las estamos vendiendo en 95, le vamos a llamar descuento sobre acciones, que representan 1,000 quetzales. 5 quetzales nuevamente por 200, el valor inferior que se vendió, y nos da 1,000. Todo esto a acciones suscritas ordinarias por los 20,000 que estaban registradas. Y de esa manera concluiríamos con este tema
de los registros contables de las sociedades de capital. Eso sería todo para este caso. Muchas gracias por su atención.